Muy buenas noches con todos los presentes. Que sean espero que el taller de ayer les haya gustado mucho, les haya sido de utilidad. Este día les quiero dar la bienvenida a la segunda jornada del taller gratuito previo al diplomado de investigación informática forense. Es un placer tenerlos aquí y permitirnos más que nada que UCAPEM sea parte de su crecimiento profesional. Hoy seremos un poco más prácticos, ya que veremos herramientas para la adquisición de evidencias digitales, cómo se hace esta adquisición y su análisis posterior. Nuestro disertante distinguido para esta jornada es el ingeniero Ricardo Serrano, perito criminalístico con mención en informática forense y con la autorización del Consejo de la Judicatura. Deseamos que la información compartida en este taller sea de mucha utilidad para su introducción al mundo de la informática forense. Así que, sin más que decir, le doy paso a nuestro ingeniero Serrano para que nos comparta de sus conocimientos. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, estimada Lucía, estimado Ronnie, estimados participantes de cada uno de los puntos cardinales de nuestro planeta. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este segundo día de un taller que hemos preparado con el objetivo previo, ¿sí?, de dar una idea general de lo que es la investigación forense, la informática forense, el peritaje informático y todo lo que tiene que ver con la parte más profunda de lo que se tiene que hacer dentro de una escena del delito informático. El día de ayer existieron unas ponencias, aparte, de la mía, claro está, de nuestro instructor Ronnie, en la que nos detallaba ciertos puntos muy importantes de lo que actualmente está suscitando. Hablamos definitivamente de los delitos informáticos. De hecho, se habló de los más conocidos, de los más usuales, el grooming, el sexting y de todos aquellos que se utilizan empleando ciertos servicios telemáticos, como también ciertos dispositivos, entre ellos los computadores, los dispositivos móviles y absolutamente todos los demás equipos que forman parte de las tecnologías de la información y de la comunicación. El día de hoy vamos a complementar todo lo que el día de ayer se expuso. No solamente es el delito, no solamente es las normativas de cómo realizar la adquisición y el almacenamiento, sino que aquí viene algo muy importante, además de todas estas técnicas que son totalmente probadas, técnicas científicas que se deben emplear para este tipo de adquisición, almacenaje y posterior análisis de la información. Aquí convergen varias herramientas que son necesarias para realizar este trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en esta parte. ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas? Si son factibles o no son factibles las propias herramientas del sistema operativo, a pesar que ayer recordemos, se hablaba dentro de la RFC 3227 que no debemos utilizar ninguna de las herramientas propias del sistema operativo, ya que estas pueden tener algún tipo de inconveniente o pueden adicionalmente a tener más inconvenientes, levantar cierto tipo de ejecuciones de códigos maliciosos o códigos antiforenses, lo que van a producir la eliminación o el borrado de parte o toda la información del dispositivo. Entonces, es por ello que no se recomienda utilizar las herramientas de tipo software que tienen los sistemas operativos, sino que para ello utilizamos herramientas externas. Pero bueno, ahora se dirán, hay algunas ocasiones que necesitamos herramientas propias del sistema. Sí, es verdad. Pero para ello debemos tener un tratamiento independiente, que ya lo vamos a ver en unos minutos más. Bien, como les comentaba, el día de hoy va a ser de carácter no teórico, sino práctico. Voy a compartirles mi escritorio y a través del mismo vamos a ir realizando ciertas cuestiones. Lo más importante y ratificarles que todas las consultas, todas las preguntas que ustedes tengan, por favor las realicemos por medio del chat. Nuestra compañera va a leernos
para que podamos responder en el trayecto de este taller. Nuevamente, bienvenidos y vamos a dar inicio a lo que tenemos planificado el día de hoy. En este preciso momento voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar, ¿sí? Perfecto. Permítanme, voy a dejarlo esto acá, a preparar la segunda ventana y presto para todas las demás preguntas que existan de parte de todos ustedes. Perfecto. Vamos a iniciar. Como ustedes saben, del 100% de equipos informáticos, el 95% pertenecen a sistemas tan conocidos como el Windows. El otro 5% se divide entre dispositivos que tienen diferentes sistemas operativos de cualquier distribución de Linux, de las Mac, y ahora también hablamos de sistemas operativos relacionados con Android. Pero apenas es del 5%. El 95%, volvemos a ratificarles, que justamente es todos los equipos relacionados con Windows. Es decir, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y ahora el Windows 11. ¿Sí? Bien, ¿alguien nos está indicando allí si se está presentando alguna presentación? No, no, de hecho no. Estoy compartiéndoles solamente mi pantalla porque vamos a realizar una práctica directamente en el equipo. ¿Sí? Entonces no hay ninguna presentación, nada por el estilo. Bien, para continuar. Les decía entonces que todos los sistemas operativos normalmente son en Windows. Y como ustedes saben, mientras más popular sea el sistema o el producto, es más popular el ataque, es más popular el software, es más popular su utilización y por ende es el más popular que nos da la posibilidad de realizar cualquier tipo de delito informático. Entonces, por ello nos vamos a centrar directamente en Windows. Pero eso no quiere decir que con la misma lógica de adquisición, con las mismas técnicas científicas, ¿sí? De adquisición, de almacenamiento, de preservación, de análisis, sean solamente para Windows. Por el contrario, este tipo de normativas, este tipo de técnicas científicas son aplicables absolutamente a todos los dispositivos. Por tanto, si lo realizamos dentro de Windows, estamos aptos para realizar el análisis en cualquier sistema con alguna distribución de Linux, o en Mac, o inclusive dentro de Android. Es decir, que tendríamos la misma capacidad. ¿Emplearíamos diferentes herramientas? Sí, es verdad, pero difieren muy poco. Ahora, ingresando a la parte más importante, el día de ayer también les había comentado que normalmente las herramientas que utilizamos tienen que ser de manera externa. No debemos utilizar ningún tipo de software que esté comprometido en el equipo en el que vamos nosotros a realizar el análisis forense. Desde el preciso instante en el que nosotros llegamos a la escena del crimen, el aparato que va a ser incautado, que va a ser analizado, que va a ser estudiado, investigado, no tiene que sufrir de preferencia en ningún porcentaje una intrusión de parte nuestra. Aunque es ilógico, imposible, pero debemos realizar, bueno, en menor medida, algún tipo de levantamiento de códigos, tanto externos como internos. De preferencia internos ninguno, pero externos sí es factible. Recordemos que dentro del ámbito legal, todo aquel producto de una manipulación está sujeto a que éste sea totalmente comprobado y si nosotros como peritos, como investigadores forenses, como auditores informáticos, no justificamos, estaría reversándonos hacia nosotros el gran inconveniente. Y recordemos lo que ayer hablábamos del fraude procesal. Caeríamos dentro del fraude procesal, porque todas las técnicas que posiblemente hemos utilizado no las estamos
en su momento justificando el por qué hemos aplicado o por qué lo hicimos. Entonces, en ese sentido, no es recomendable. Por tanto, en lo menor posible debemos utilizar herramientas que sean diversas y de preferencia utilizar herramientas mucho más directas que nos dé la factibilidad de realizar todas las tareas con una sola ejecución. Dentro de informática hablamos del todo en uno, algo semejante a ello, un comando que permita realizar todo aquello. Para ello utilizamos, como les decía inicialmente, diferentes herramientas. Esas herramientas, muchas son gratuitas y algunas de pago. Dependiendo los países, en algunos no aceptan herramientas gratuitas o herramientas open source, sino solamente aceptan las herramientas de pago. Es decir, aquellas que nosotros debemos pagar por una licencia que nos dé la posibilidad de que podamos indicar que esa herramienta ha sido adquirida por nosotros. Algunos países, no en su mayoría, ¿sí? Pero sí algunos países. Normalmente las herramientas de carácter gratuita, las open source, son herramientas certificadas y probadas. Por tanto, sí son aptas para cualquier tipo de análisis forense informático, para cualquier tipo de adquisición y cualquier tipo de almacenamiento y cadena de custodia. Por tanto, sí son aptas. Hay algunas ocasiones que de pronto nosotros hablamos de gratuito. No, pero gratuito posiblemente sea aquellos que nos dan 15 días de gratuidad, 30 días o 60 días de gratuidad. No, esas herramientas gratuitas no. No debemos utilizar ni emplear ninguna herramienta que tenga una gratuidad por días, es decir, un demo. No podemos utilizar demos, como tampoco podemos nosotros utilizar herramientas que no estén la licencia a nuestro nombre. Es decir, yo tengo a mi colega Juan y Juan tiene la licencia del Postforensic. Por favor, Juan, préstame la herramienta o el instalador con la licencia para instalarlo en mi computadora y realizar el análisis. No podemos. ¿Por qué? Porque está totalmente tipificado de que todas las herramientas deben ser gratuitas, open source o, en su defecto, licenciadas, pero que el código de licencia, el código de registro esté a nuestro nombre y estas sean totalmente verificadas. Entonces, no podemos hacer eso. Y ahora, ¿qué tal si de pronto encuentro por allí el típico software que está craqueado? Peor, no podemos hacer eso, no podemos utilizar, ya que estaríamos cayendo prácticamente en dos problemas de carácter legal penal. El primero, dentro del fraude procesal, porque no estamos utilizando herramientas que sean 100% verídicas. Y segundo, estamos pirateando, robando los derechos de propiedad tanto de la industria como también de la persona que adquirió esa herramienta. Por tanto, no es lo más recomendable. ¿Sí? Ahora, ¿qué herramientas son las más adecuadas? Existen varias. De hecho, yo tengo aquí en esta carpeta varias de esas herramientas, tanto gratuitas como también de open source. Ricardo, Sí, dígame. antesito de pasar a esa parte del tema, una preguntita. ¿En qué legislación viene esa especificación de las licencias? Pregunta. Bueno, la legislación depende en cada uno de los países, ¿sí? Vuelvo a ratificar, no solamente está dentro de la legislación, sino que también se encuentra dentro de algunas normativas internacionales, donde nos indican que no debemos utilizar estas herramientas de carácter gratuitas o de gratuidad por ciertos días. Peor, herramientas que sean de carácter pirateadas. Esas inclusive hasta por ética no debemos utilizarlas. Pero dependiendo de la legislación de cada uno de los países, podría estar contemplado en ciertos delitos, en ciertos artículos que norman el uso de las herramientas, ¿sí? Pero vuelvo a ratificar, eso no solamente está dentro de las diferentes leyes de cada uno de los países, sino que estas están normadas a nivel internacional. Y una normativa de nivel internacional es la que se ajusta a lo que internamente en cada uno de los países se requiere. ¿Sí? Las normativas de los países se ajustan a los requerimientos que normalmente se pueden visualizar, se pueden leer, se pueden establecer en las normativas.
¿sí? Entonces, se traslada una normativa, una RFC, por ejemplo, una ISO, y de allí se toma lo mejor para que eso se traslade a las normativas locales de cada uno de los países. Entonces, no podríamos decir en qué parte de estas normativas de jurisdicción se encuentran, pero sí están normadas dentro de los lineamientos que tenemos en las RFC, lo que tenemos dentro de la ISO 27032, por ejemplo, de la 27034, 37 y ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces, no tenemos una ley específica. Recuerden que cada país tiene su propia normativa. Entonces, cada país sabrá cómo norma esto de acá. Pero de manera universal, no debemos utilizar herramientas de gratuidad por días. No debemos utilizar herramientas que sean craqueadas. Y peor, ¿sí? Utilizar herramientas que no se encuentren a nuestro nombre, que no seamos nosotros los titulares de la misma. Eso no está permitido. Por tanto, si no está permitido esto, ¿qué debemos utilizar? Entonces, aquí vienen las herramientas open source. Vienen las herramientas que sí son gratuitas de por vida. Como por ejemplo, si hablamos de herramientas gratuitas de por vida, tenemos nosotros acá, por ejemplo, el Magnet Adquirir, el Magnet de captura de la memoria RAM, como también tenemos acá algunas otras herramientas que ya vamos a ver. Por ejemplo, el FTK. Esa es una herramienta gratuita de por vida. No tiene ningún tipo de impedimento y adicionalmente a ello está totalmente certificado. Adicionalmente a ellas, ¿qué otras herramientas fuera de estas industrias podemos utilizar? Muchas otras. Por ejemplo, encontramos nosotros aquí las herramientas RTriag, perdón, que es una herramienta open source. También podemos utilizar otras herramientas como las que normalmente utilizamos para los hashes. El hash MyFile es uno de ellos. Otro tipo de herramientas que también son gratuitas y que se pueden utilizar son las encontradas en la página web NIRSOF. Dentro de nirsof.org encontramos más de 100 herramientas que son totalmente gratuitas y que la mayor parte de ellas están destinadas a la parte forense. Entonces ahí tenemos nosotros bastantes. Algunas de las herramientas van a, de pronto, a ser detectadas como un virus o código malicioso. Diríamos que en cierto sentido no son ningún virus, ningún código malicioso, ya que se emplean cierto tipo de códigos para poder, por ejemplo, capturar lo que tenemos en la memoria RAM. Y eso para el sistema operativo no es lo correcto. Estamos realizando a través de código una intrusión para poder capturar todo el contenido. Entonces, ese tipo de cuestiones no son aceptadas dentro del código principal de los antivirus. Por tanto, le detectaría como un posible virus, aunque no lo son. Ahora, muy importante, aquellas herramientas no se tienen que descargar de cualquier otra página que no sean de las oficiales. Alguien me preguntaba hace algunos meses atrás, si yo utilizo, por ejemplo, el NIRSOF, me puedo descargar de, bueno, hay una página, se me fue el nombre de esta página que normalmente siempre copia y genera diferentes páginas o links para descargas, pero a la vez le llena con bastantes publicidades. No recuerdo bien el nombre de esta página. Entonces, no, de preferencia no este tipo de páginas que normalmente lo que hacen es coger las herramientas, modificar o gestionar dentro de un todo en uno, instalarlas o que sea un auto ejecutable, pero internamente se ejecutan otro tipo de códigos. Entonces, para nada este tipo de herramientas. Ahora, también me han preguntado, y ahora, ¿de qué manera yo puedo certificar que esa herramienta es la inicial o es la que tiene la revisión técnica o en pocas palabras, tiene la certificación de que es 100% pura? Simplemente, en todas las páginas web que ustedes puedan descargarse la información, normalmente, si hablamos de herramientas open source, siempre vamos a tener el código hash para que a través de ese código podamos nosotros más adelante verificar
si coincide el código de la herramienta que ustedes se descargan y el código hash de la página web. Si no coinciden, ¿qué quiere decir? Que la herramienta que ustedes acabaron de descargarse no es la original, está siendo adulterada. Por tanto, no deberíamos utilizarla. Un simple ejemplo. Voy a indicarles con lo siguiente. Una de las herramientas que nosotros recomendamos y utilizamos dentro de nuestro diplomado es Surugi Linux. No es la única herramienta open source. De hecho, Surugi Linux es una suite completa de herramientas forenses que tiene varias cuestiones, ¿no? Existen otras más, como por ejemplo el Kane, que también es una herramienta excelente, el CSI, también tenemos el Parrot, si hablamos en este caso de pentesting, que también nos permite realizar algún tipo de análisis malware, el mismo Kali Linux, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas siempre van a tener un código hash y les voy a indicar en este momento, ¿sí? Por ejemplo, Surugi Linux. Dentro de Surugi Linux, al momento que nos dirigimos hacia la página de descarga, vamos a encontrar toda la información y, bueno, los links de descarga en este caso. Y adicionalmente a ello, encontramos también nosotros, ¿sí? Los códigos, bueno, tanto los códigos hash y todo lo demás, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros simplemente descargamos la herramienta y posteriormente, al descargarnos la herramienta, verificar si esta descarga que nosotros hemos realizado es la original y no es simplemente alguna herramienta que alguien haya descargado, haya modificado y posteriormente haya subido a otra, qué sé yo, a otro servidor de descarga, alguna otra nube y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobar o verificar que esa herramienta no tiene ningún tipo de adulteración y está certificada? Pues simplemente con el código hash que todas las herramientas open source, como también las herramientas de pago, deben tener. Y estos son los códigos hash. Entonces, si de pronto yo me descargo el Surugi desde alguna otra página, ¿sí? Porque fue la primera que encontramos, y no es el mismo código hash que encontramos aquí, pues simplemente eso ya nos daría un tremendo dolor de cabeza en el momento que nosotros realicemos el análisis forense. ¿Por qué? Porque la herramienta que estamos utilizando ya ha sido adulterada. Por tanto, no debemos utilizarla. Entonces, ese es un punto muy importante que ustedes deben considerar. Bien, entonces, para continuar, la mayor parte de herramientas, como les comento, disponen de sus códigos de verificación, los códigos hash. El código hash es parte, escuchen bien, parte de la cadena de custodia. Y es lo que nosotros debemos realizar cuando, valga redundancia, cuando procedemos con la realización de la adquisición de las evidencias. Cuando adquirimos una herramienta, una evidencia, perdón, digital, posteriormente o de manera inmediata a la adquisición de esa evidencia digital, debemos proceder con el código hash, calcular el código hash. Esa es parte de la cadena de custodia. ¿Sí? Es la firma digital, en pocas palabras, de que toda esa evidencia no ha sido violada o no ha sido modificada en el transcurso o en el trayecto de transportar la evidencia o en el preciso momento que nosotros estamos realizando el análisis interno. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que debamos nosotros considerar. Bien, como les decía, las herramientas son varias. Las más recomendables tenemos acá el FTK, el IRT Triage, el Magnet Active. Si quieren de pronto utilizar alguna herramienta solamente para la captura de la memoria RAM, tenemos el Magnet RAM Capture.
y algunas otras que también ustedes pueden encontrarlo dentro del NIRSO. Son las mejores herramientas que adicionalmente, ¿sí? Que de pronto pueden instalarlo en el equipo, también pueden copiarle directamente en una pendrive y directamente desde la pendrive realizar la ejecución. Y de eso se trata. No debemos utilizar para nada ningún tipo de comando, como por ejemplo, si yo me ingreso, qué sé yo, a Windows, no debo utilizar comandos internos. Por ejemplo, en este caso, el CMD. ¿Qué puedo hacer con CMD, con la consola de Windows? Muchas cosas. Pero en este preciso instante estoy modificando la escena del crimen, lo cual no es lo correcto. Estoy incurriendo dentro de un fraude procesal. Por tanto, no debemos hacer este tipo de situaciones. Pero ustedes se dirán, yo no sé más códigos, de pronto el Nmap, para de pronto copiar las carpetas. Somos campeones para poder utilizar la consola de Windows. Y requiere utilizar la consola de Windows. Perfecto. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí podemos hacer eso. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Pues simplemente dirigirnos hacia la carpeta Windows, algo muy importante que deben considerar, de que el CMD es un aplicativo, un ejecutable que no necesita dependencias, ¿sí? Que se encuentren instaladas en el equipo. Por tanto, si por ejemplo yo utilizo, si yo utilizo el CMD, copio el CMD, perdón, si yo copio la consola de Windows, acá el CMD, simplemente con copiar el CMD y por ejemplo me ingreso hacia, voy a insertar en este momento un pendrive, copio una pendrive, en este preciso instante yo ya tengo de manera portable el CMD. ¿Es válido? Diríamos que sí, pero recordemos lo que nos decía ayer la RFC, no debemos confiarnos en las herramientas que el sistema operativo nos da. Pero en el caso extremo de que ustedes de pronto no sepan manejar algunas otras herramientas, entonces simplemente el CMD de un sistema limpio lo copiamos en una pendrive. Y en ese preciso instante tendríamos nosotros ya una herramienta portable a través de las cuales podemos simplemente ejecutar y correr el resto de comandos internos, no externos, porque para los comandos externos necesitamos obligatoriamente ejecutar ciertas DLLs propias del sistema operativo. Entonces ahí va a ser algo totalmente complicado. Muy bien. Había una pregunta que justamente nos decía, no leí muy bien, pero nos decía, pero al momento de insertar una pendrive, estamos modificando o estamos prácticamente, ¿sí? Violando la seguridad del sistema. Claro que sí. Pero algo muy importante, ¿cuáles son los únicos autorizados en realizar este tipo de adquisición? ¿Sí? ¿Cuáles son los únicos autorizados? ¿Será de pronto el vecino? ¿Será el amigo? De pronto será, bueno, en este momento voy a copiar el CMD dentro de esta pendrive, ¿sí? De pronto será tal vez el, el agente que llegó a la escena del delito, ser el abogado. No, ninguno de ellos. El único que tiene la potestad total de ingresar una o dos pendrive o un disco duro externo para poder realizar la adquisición es el perito informático, el investigador forense, el auditor informático forense al cual se le haya encargado o por medio de un nombramiento o que directamente se le haya dicho o encomendado que tiene que realizar cierto tipo de análisis, investigación o peritaje, es el único autorizado en insertar
cualquier tipo de herramienta externa. Es el único. Caso contrario, no puede hacerlo absolutamente nadie. Pero aquí algo muy importante. ¿Será que puede utilizar cualquier tipo de pendrive? Podríamos decir que cualquier tipo de pendrive. Pero puede utilizar, qué sé yo, tal vez algún tipo de metodología para que en el momento preciso que yo inserte la pendrive, esto se encuentre dentro de una bitácora de lo que estoy realizando. Claro que sí. ¿Y cuál es esa técnica? Pues simplemente utilizar cámaras de filmación, de preferencia 2 o 3, que apunten primero hacia el case, si es un computador, hacia la portátil, si es alguna portátil, otra cámara hacia la pantalla para que se pueda visualizar todo lo que se está haciendo y otra a unos cuantos metros para que podamos observar qué personas están interviniendo dentro de la adquisición y el análisis del dispositivo. Es decir, que no solamente es insertar la pendrive y listo. Debemos nosotros más adelante corroborar que con el pendrive insertado no se hizo nada más que la adquisición que nos está solicitando el juez o el fiscal. Entonces, para ello, nosotros utilizamos de preferencia cámaras de filmación. Adicionalmente a ello, para que no solamente tengamos un video que en su momento podría de pronto no visualizarse de manera correcta lo que estamos realizando, debemos ir nombrando paso a paso lo que vamos realizando. Por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo anteriormente? Inserté una pendrive, ¿verdad? Entonces, simplemente, siendo las 18 horas y 37 minutos del martes 8 de febrero del 2022, se va a proceder a realizar la extracción de los datos informáticos de un computador marca Dell, marca HP, marca Sony, marca Patito, lo que ustedes quieran, es decir, nombrar el dispositivo en el que van a realizar la pericia y adicionalmente a ello, ¿qué están conectando? Se procede a conectar en los puertos frontales USB del case una pendrive de 32, de 16, de 64, de 128, de 256 megas, marca Kingston, marca Patito, marca Juan, marca José, la que sea, de color negro. ¿Sí? Posteriormente a que ustedes hayan nombrado y que se encuentre filmándose la pericia que están realizando, y como sabemos, la pantalla también está siendo grabada, pues van ustedes a tener ya la posibilidad de que toda la intervención que estén realizando no sea tomada como una imprudencia, ¿sí? O que el abogado, que es más pilas de pronto, nos quiera involucrar dentro de un fraude procesal. Entonces, para ello, pues simplemente lo que nosotros debemos hacer es ir guardando toda la información. Debemos prácticamente ir a través de una bitácora sumando todas las posibles evidencias que nos permitan cuidarnos las espaldas. Porque si no, pues simplemente estaríamos operando de una mala manera. Recuerden que dentro de la RFC había diferentes cuestiones y entre ellas había una regla de oro, que era que los datos deben ser totalmente confiables, veraces, y que todo lo que nosotros realicemos más adelante puede ser, ¿sí?, replicado por algún otro perito. Y ese otro perito tiene que llegar a la misma conclusión que nosotros hemos llegado. ¿Sí? Entonces, ¿debe existir esto? Normalmente, claro que sí. Bien, vamos a continuar. A ver, alguien nos decía cuál es el procedimiento. ¿El procedimiento de qué? ¿Sobre qué pregunta es, por favor? Me parece de perdón, cómo sacamos la información de una PC de forma correcta. ¿Cuál es el procedimiento? Perfecto, ya vamos a ver en este preciso instante, ¿sí? Entonces, el primer paso, contar con una pendrive que nos dé la factibilidad de almacenar en esa misma pendrive la información que yo deseo. O en su defecto, una pendrive y un disco duro externo. ¿Para qué el disco duro externo? Para allí almacenar toda la información que el juez, que el fiscal nos haya solicitado. Recuerden,
aquí debemos nosotros tener un principio muy importante y es el respetar la privacidad de los datos que tiene el computador y por ende, ¿sí?, la empresa. No podemos adquirir cualquier tipo de información que nosotros queramos, sino justamente la que el fiscal y el juez nos piden. Ninguna otra más. Muy bien, vamos a la pregunta más directa. ¿Qué hacemos para poder extraer la información? Bien sencillo. Existen dos tipos de adquisición que nosotros podemos realizar. La primera adquisición, que puede ser, si hablamos de un computador, claro está, una adquisición a través del típico clonado de disco bit a bit. ¿Qué quiere decir bit a bit? Copiar toda la información con todo lo que tiene internamente. Si de pronto tiene 4 particiones, clonar todas las particiones. Si de pronto tiene, qué sé yo, 5 sistemas operativos, entonces clonar todo el disco duro con los 5 sistemas operativos. Esa es una clonación bit a bit. Para ello, ¿qué necesitamos? El dispositivo original, es decir, el disco duro que va a ser investigado, y otro disco duro de la misma capacidad. ¿Sí? No podemos utilizar ningún tipo de disco que haya sido ya anteriormente utilizado. Por tanto, aquí es necesario, muy importante, que los discos que utilicemos para este tipo de clonado sean de carácter nuevos, es decir, discos vírgenes. ¿Por qué no uno que anteriormente se haya utilizado? Porque simplemente toda la información que nosotros vamos a poder extraer de ese disco clonado, de pronto se va a confundir con información anteriormente borrada. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros tenemos en un disco duro, y si es con Windows, vamos a poder recuperar casi al 100% con algunas herramientas. Por tanto, si vamos nosotros a recuperar información de pronto borrada, que se borró a propósito y ese tipo de cosas, con cualquier tipo de herramientas, vamos nosotros a tener la posibilidad de extraer no solamente la recuperación, los datos recuperados de ese momento, sino también aquellas que están en el tiempo. Y de pronto, si alguien es informático y se encuentra en este preciso instante acá y ha realizado algún tipo de recuperación, se habrán dado cuenta que si el disco duro fue formateado con Windows y posteriormente, por obvias circunstancias, nosotros borramos alguna carpeta sin querer y utilizamos alguna herramienta, qué sé yo, hablemos de pronto el Recuba, y realizamos el típico método de la recuperación, vamos a encontrar no solamente la información que nosotros borramos, sino que información que anteriormente estaba en el disco duro. Entonces, es por ello que no es recomendable utilizar ningún disco reutilizado. Y en el caso que de pronto nosotros no tengamos en ese preciso instante un disco, por ejemplo, vamos a realizar incautación en un disco bueno, nos solicitan un disco, una duplicación, bit a bit, y el disco duro es de 4 teras. Y justamente me llamaron a las 12 de la noche. Bueno, a las 12 de la noche de pronto yo no voy a tener un disco nuevo de 4 terabytes, pero si tengo un disco usado, por ejemplo, ¿no? Pero si ese disco usado, que se utilizó 1 o 2 veces para algún tipo de investigación o pericia anteriormente, ¿no? ¿Lo puedo utilizar? Posiblemente, pero ¿qué tratamiento debemos darle? Aquí es lo más importante. El tratamiento que debemos nosotros tener en ese disco no es el típico formateo con Windows. Ese de allí lo único que hace simplemente es borrar bueno, prácticamente borrar el índice del libro, en pocas palabras. Y el resto de información está intacta. Lo que tenemos que hacer aquí es proceder con herramientas específicas a borrar todo el contenido. Y ese formateo considerado a bajo nivel se tarda, dependiendo la capacidad del disco, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eso sí es un verdadero formateo. Normalmente, cuando utilizamos este tipo de herramientas, como por ejemplo, encontramos el formateo profundo dentro del CCleaner, esta herramienta lo que hace es formatear o pasar la herramienta, el magnética de borrado, 24 o 25 veces por la misma pista y sector. Este tipo
de borrado de 24 a 25 veces magnéticamente hace que toda la información se pierda y sea imposible recuperar. Entonces, solamente allí podríamos decir que sí, el disco duro está apto para que podamos guardar la información. Pero vuelvo a ratificar, si borramos con Windows, bueno, de hecho, si ustedes hicieron en algún momento o en la mañana tuvieron algún caso de clonación de discos y lo hicieron en un disco que, valga la redundancia, tenían guardado por allí y le borraron con Windows, que apenas se tarda un minuto exageradamente en el formateo, bueno, desde allá siguen diciendo más bien que procedieron de una manera errónea. Están incurriendo en un fraude procesal. ¿Por qué? Porque van a encontrar información no solamente del disco incautado, sino otra que no tiene nada que ver. Entonces, es bien importante aquello, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces a continuar con lo que yo les estaba indicando. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Debemos considerar varios puntos. El primero, utilizar herramientas externas. Segundo punto, toda la información que debemos extraer del computador, del dispositivo, que cualquiera de este sea, no tiene que ser almacenado dentro del mismo dispositivo. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en un fraude procesal. Es decir, que si, por ejemplo, como en mi caso, yo tengo 3 discos duros y lo que quiero hacer justamente es sacar la información del disco C, pero como no tengo en este preciso instante un dispositivo externo para guardar la información de la clonación, puedo hacerlo en los otros discos porque si hay espacio, ¿qué dicen ustedes? ¿Será factible o no será factible? Pues no, no debemos hacer eso. Estamos incurriendo exactamente, Guillermo, así es, no es factible, en el fraude procesal. Estamos, en definitiva, ¿sí?, modificando la escena del crimen. Estamos invadiendo la escena del crimen. Exactamente, así es, Jerónimo. Estamos utilizando el mismo equipo, por tanto, no es eso lo correcto. ¿Qué debemos hacer? Y es por ello que yo les decía, normalmente debemos tener pendrive externas con las herramientas, escuchen bien, con las herramientas de adquisición y posteriormente a ello un disco duro externo de buena capacidad, de gran volumen en este caso, y de preferencia de versión 3, para que el copiado sea rápido. Y como allí sí podríamos de pronto almacenar una copia en imagen o la copia de los datos que el fiscal o el juez nos está pidiendo, entonces allí sí ir adquiriendo. De esa manera deberemos realizar. Más no dentro del mismo equipo copiar los datos, las evidencias. ¿Por qué? Porque, bueno, es tremendo. Imaginemos que de pronto el disco tiene algún programa antiforense, el sistema operativo, perdón, y detecta que estamos sacando una clonación de pronto del disco a una imagen, o detecta que estamos nosotros realizando el volcado de memoria, ¿sí?, automáticamente se va a activar y va a borrar la información. Entonces no queremos aquello. Por tanto, no es lo recomendable. Adicionalmente a ello, ¿qué tal si de pronto se encuentra algún malware en el computador? Y en el momento en que estamos sacando la información, este está modificando la línea del tiempo. Sería fatal. Entonces, nada de aquello. Por tanto, no es recomendable. Siempre tenemos que hacerlo desde un pendrive hacia un disco duro externo. Esto siempre y cuando sea una adquisición de carácter, ¿sí?, en vivo, como lo vamos a hacer nosotros en este preciso momento. Si no es en vivo y el computador ha estado apagado, pues bueno, ahí sí definitivamente no necesitaríamos hacer mayor cuestión. Simplemente esclavizar el disco o iniciar el computador con una herramienta externa booteable y realizar la adquisición. Así de sencillo. Muy bien, aquí yo tengo justamente algunas herramientas en este pendrive que en este preciso instante voy a conectar y a través de los cuales yo puedo realizar cualquier tipo de adquisición. ¿Sí? Ese tipo de herramientas se pueden utilizar, bueno, de hecho es una herramienta compilada. Aquí yo puedo inclusive formatear computadores si yo deseo, ¿sí? Pero aquí yo tengo prácticamente todo. Herramientas de recuperación, herramientas de inicio de sistema, de desbloqueo de claves, de usuarios y un sinnúmero de cuestiones más, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta, pues simplemente lo que yo hago es ejecutar.
En este preciso instante estoy leyendo las herramientas de la pendrive. No estoy leyendo absolutamente nada relacionado al sistema operativo residente. De eso se trata la adquisición. Lo importante acá también es qué es lo que necesitamos adquirir. Y en torno a esto, recordemos lo que el día de ayer habíamos analizado. Según la RFC 3227, tenemos que adquirir las evidencias digitales de alta volatilidad a la de menor volatilidad. ¿Qué quiere decir con ello? Que debemos nosotros adquirir todas aquellas evidencias digitales, como por ejemplo los logs, los paquetes de red, el historial de red, la memoria RAM, los archivos de mayor volatilidad y que están protegidos por el sistema, y al final extraer la información que no podría borrarse así por así. Por ejemplo, lo que tenemos en mis documentos, en mis imágenes, en videos, en descargas, en el escritorio, es decir, todos aquellos, perdón, todos aquellos archivos que el usuario, es decir, nosotros, podamos grabar a través de cualquier programa del sistema operativo. Entonces, esos archivos son los de menor volatilidad, porque no se van a poder borrar así por así, a menos que de pronto nosotros intencionalmente utilicemos algún software para que se borre la información. Ahí sí va a ser complejo. O que de pronto, sin querer, nosotros en el momento de la extracción del disco duro del computador, se cayó al suelo. ¿Sí? Posiblemente. O tal vez, si por alguna imprudencia de algún técnico, posiblemente, instaló un disco sólido, ¿sí? Los baratitos, los de, qué sé yo, 30, 40, $50. Y ahí realizó una partición. Y en esa partición estaba la información. Y de pronto nosotros no tuvimos algún tipo de consideración técnica para manipular el disco. Y retiramos el disco y sin querer, de pronto nuestro organismo estaba totalmente magnetizado. Y con tocar el disco, manipular el disco, no lo ubicamos dentro de un sobre de Faraday, por ejemplo, ¿sí? O de pronto dentro de un sobre antiestático. Y simplemente cogimos con nuestras manos, entregamos a otra persona y por obvias circunstancias, en ese trayecto de mano en mano, ¿sí? Se borra la información porque se está en un alto grado de magnetismo. Entonces ahí sí es problema de nosotros, porque lastimosamente la información se puede perder. De hecho es lo que sucede con los discos sólidos. Los discos sólidos baratos son recomendables instalarlo en un computador solamente para el sistema operativo. Y adicionalmente el disco sólido, un disco mecánico donde se pueda direccionar los datos que vamos almacenando y los que son más importantes, ¿no? Como una recomendación. Muy bien, ¿qué es lo que tengo yo acá? Pues justamente todas las herramientas que nos van a permitir adquirir imágenes, como por ejemplo acá tengo varias herramientas, imágenes, por ejemplo, si hablo de un dispositivo móvil, el Andriller, si hablo del computador que yo tengo en este preciso instante en pantalla, del FTK, tanto de 32 como de 64 bits, y algunas otras herramientas que nos van a permitir realizar la extracción de la información. Entre ellos también nosotros podemos realizar la extracción utilizando el WinX Forensic o simplemente el WinX, como nosotros reconocemos. Entonces aquí existen un sinnúmero de herramientas para la adquisición a través de una imagen. Si queremos realizar un copiado bit a bit, pues acá tenemos varias alternativas. Normalmente se utiliza el Shadow Copy o el Teracopy, que son rápidos de copiar. Pero aquí viene algo muy importante. Para realizar un copiado de disco en caliente, es recomendable que utilicemos bloqueadores de escritura. Es decir, que deberíamos conectar a nuestro computador un USB, un dispositivo USB que le permite bloquear para que no exista ningún tipo de modificación dentro del sistema que está siendo adquirido. ¿Sí? Entonces, para ello deberíamos tener otro dispositivo. Adicionalmente a ello, si queremos de pronto realizar algún duplicado de imagen de un CD, de un DVD y todo lo demás, herramientas hash que son bien importantes. Recuerden que toda adquisición, toda evidencia digital debe estar acompañada de un código hash. Solamente así podríamos probar
que ese código hash, ¿sí?, le da la legalidad de que la evidencia digital no ha sido manipulada en ningún momento. ¿Sí? Y bueno, adicionalmente ello para montar imágenes. En definitiva, acá tenemos un sinnúmero de herramientas. Vuelvo a ratificar, este tipo de herramientas han sido compiladas por mi persona. ¿Podemos hacer todo eso? Claro que sí, y de hecho, eso es lo que vamos a ver en el diplomado. Vamos a ver cómo generar este tipo de menús con cada uno de los programas que vamos nosotros a utilizar. Y bueno, más de la adquisición tenemos el análisis, entre ellos justamente la autopsia, que es una de las mejores herramientas de análisis forense que tenemos y es gratuito. ¿Sí? Análisis de información del sistema operativo, un audit y un sinnúmero de opciones más. ¿Sí? Y bueno, un sinnúmero de herramientas que vuelvo a ratificar son muy importantes. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues simplemente lo siguiente. Dentro de la información más importante y de mayor volatilidad, justamente es la memoria RAM. Si por error nosotros no hemos adquirido la memoria RAM para una investigación, para un análisis o para un peritaje, dependiendo del caso que este sea, pues no hemos hecho absolutamente nada. Por tanto, la memoria RAM es considerada, es considerada de mayor volatilidad, claro que sí. ¿Cómo extraemos? De la siguiente forma. Aquí tengo varias herramientas, ¿sí? Entre ellas puedo utilizar el WinX Forensic o en su defecto el FTK. ¿Qué voy a hacer en este momento? A utilizar el FTK. El FTK, les recuerdo, que es una herramienta de carácter, es una herramienta gratuita, pero no es una herramienta gratuita con un X tiempo de caducidad, para nada. Es una herramienta gratuita de por vida. Por tanto, ¿se recomienda utilizar esta? Claro que sí. ¿Será solamente aquí en Latinoamérica? No, en todo el mundo. Si, por ejemplo, ustedes hablan con alguna persona, con algún perito de España, de Rusia, de Japón, de China, de la Conchinchina y de cualquier otro lugar, y de pronto le dice si utiliza el Access FTK, va a decir que sí. ¿Por qué? Porque es una herramienta excelente. No es pesada y adicionalmente es una herramienta rápida en el momento de la adquisición. Por tanto, es una herramienta totalmente certificada y probada. Muy bien. ¿Qué puedo hacer con esta herramienta? Muchas cosas. Desde montar evidencias digitales, como por ejemplo la que yo tengo acá, me permite montar imágenes, discos físicos, discos lógicos, particiones para ser más específico, imágenes, pueden ser estos, por ejemplo, del Bingware o de este otro programa gratuito de máquinas virtuales, o solamente carpetas o archivos exclusivos. Por ejemplo, si el juez nos dice necesitamos realizar la investigación de la carpeta, mis documentos, de la carpeta, mis imágenes y de la carpeta del escritorio, entonces no necesitamos adquirir todo el disco duro. Solamente dirigirnos a las carpetas y contenido específico. Siguiente, seleccionar la carpeta que yo requiero. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esta de acá, contenedor, ¿no? Esta de acá, y listo. Esta carpeta es la que yo voy a copiar. Entonces, simplemente, ¿sí?, debería analizar de todo lo que yo voy a tener aquí en pantalla, ¿qué necesito? Simplemente seleccionar todo y realizar una copia. Así de fácil. Pero ya vamos a ver eso un poco más adelante. O en su defecto, si yo quiero realizar, por ejemplo, una clonación de disco de bit a bit, ¿hay la factibilidad? Claro que sí. Aquí en esta herramienta tenemos inclusive hasta para poder realizar un análisis previo, que también vamos a ver en unos minutos más. Muy bien. Acá yo tengo la opción para crear una imagen. Acá tengo la opción para montar una imagen. ¿Sí? Y todas estas de acá se van a activar dependiendo el montaje o lo que vayamos nosotros a clonar. Vamos a hacer lo siguiente. Acá. Este botón, esta opción nos da la factibilidad de realizar una clonación bit a bit o en su defecto una clonación de disco físico a imagen. Cuando hablamos de una clonación de disco físico a imagen o simplemente copiar la información de un disco rígido a una imagen, la capacidad que nosotros vamos a tener aquí no va a ser igual que la del disco origen. Si es de 2 terabytes
y nosotros adquirimos la imagen, posiblemente esta se comprima, qué sé yo, a unos 500 gigabytes, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que de pronto se ha eliminado la información, no, para nada, sino que el mismo programa lo comprime y mantiene toda la estructura de las carpetas, de las librerías, ¿sí? La estructura total, incluso de las particiones. Por tanto, ¿qué sería recomendable? Una clonación bit a bit o una clonación de disco a imagen. Depende. Si de pronto yo requiero utilizar todo el disco y ese disco recrear en otro sistema operativo, pues entonces va a ser bit a bit. O en su defecto, hablemos, recordemos que hace algunos años atrás, aquí en Ecuador hubo un caso de angostura, en los cuales los computadores fueron destruidos. Ahí sí necesitamos sacar un disco bit a bit. ¿Por qué? Porque ese disco estaba en malas condiciones y necesitamos recopilar toda la información. Pues ahí sí, bit a bit. Pero si es alguna información de una X empresa, por ejemplo, y lo que queremos descubrir es si la filtración de la información fue a causa de que un X empleado, por medio de una pendrive, infectó un malware y a través del malware se pudo filtrar, o que de pronto a través de alguna pendrive de algún X empleado, automáticamente se ejecutó algún programa que permita copiar información de ciertas librerías, o que en su defecto, por ejemplo, X persona insertó una pendrive y a propósito copió cierta información. Entonces, todo ese tipo de cuestiones varían totalmente, ¿no? Y lo más importante, si queremos revisar, analizar cierto tipo de información, entonces lo podríamos hacer de manera directa a través de una simple imagen de disco duro. Entonces, para ello, pues justamente utilizaríamos esta alternativa. Ejemplo, aquí yo tengo la opción de un disco físico, de pronto aquí de una sola partición, o de una imagen, y así sucesivamente, o inclusive de un disco, de un CD, de un DVD, todo eso. Acá yo tengo la alternativa, por ejemplo, de recuperar la información total. Aquí yo puedo encontrar todos y cada uno de los discos físicos instalados en mi computador y puedo proceder justamente a realizar la extracción o la clonación, perdón, de esa información. Ejemplo, voy a seleccionar este disco Kingston, ¿sí? O bueno, simplemente este de 500, solamente para un ejemplo. Este es el lugar desde donde vamos a proceder. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues entonces simplemente hacia dónde. Y primero, ¿qué tipo de disco resultante voy a realizar? Si es en formato RAW, que es un formato en bruto, que es normalmente utilizado para diferentes tipos de programas de análisis, ¿sí? O en su defecto, el SMART o el EO1, perdón, que es justamente el encase. Normalmente se utiliza el RAW o el encase. En este caso, imaginemos que de pronto sea el tipo RAW, listo. Y aquí vamos con lo más importante. El número del caso. ¿Nos inventamos? No, no, nada de aquello. El caso es el que nos haya derivado el juez. Por ejemplo, va a ser el caso S01-GR001-25, por ejemplo. El número de evidencia. Aquí depende cómo ustedes se hayan normado o cómo puedan asignar el número de evidencia. Por ejemplo, el número de evidencia que yo tengo acá es de un PC, porque es de un escritorio, y de pronto es el número 5, entonces del PC 5, imaginemos, ¿sí? La descripción, ¿sí? Simplemente adquisición del disco duro, imaginemos. El examinador, ¿cuál es? En mi caso, Ricardo Serrano. ¿Alguna nota adicional? Perfecto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después de la adquisición o de la clonación de esa información, esto se va a trasladar a un archivo en texto plano que va a ser parte de la cadena de custodia. Entonces, es muy importante que nosotros llenemos este tipo de información. Siguiente, y a continuación, como ustedes pueden fijarse, nos indica dónde queremos realizar la copia. En este caso del disco.
recuerden, del disco. Muy importante y ratificarles lo siguiente. No tenemos que hacerlo en ningún disco duro o partición propio del equipo que está siendo analizado, sino tiene que ser en un disco externo que el perito informático, que el analista informático o el investigador informático forense haya llevado para poder extraer. ¿Sí? Recuerden eso, muy importante. Entonces aquí simplemente lo que nosotros hacemos sería seleccionar, por ejemplo, imaginemos que este es un disco duro de 4 terabytes y aquí yo realizo la adquisición. Aquí, de preferencia, con esta herramienta que es el Access FTK, no debemos agregar ninguna extensión, debemos dejarla en blanco. Y a continuación acá, nos da la factibilidad de ir segmentando, es decir, generando diferentes archivos para que más adelante podamos podamos compilarlos en uno solo. Hay algunos que de pronto recomiendan dejar esto por defecto. Yo normalmente lo dejo siempre en cero. ¿Por qué? Porque no quiero diferentes partes del mismo archivo, ¿sí? Por ejemplo, E01, E02, E03 y así sucesivamente, sino que quiero tener una sola imagen. Total, no importa el tamaño que ésta sea. Entonces, para ello simplemente el cero. Pero si, por ejemplo, estoy acostumbrado a que sea diferentes partes y quiero que sea de 5 gigabytes, entonces perfecto. Aquí tengo de 5 gigabytes. Y así sucesivamente. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente nos vamos, ¿sí? A a adquirir y todo lo demás y empezamos ya con la adquisición. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se me activa? Pues simplemente que el espacio que tengo acá no es el recomendable. Estamos tratando de adquirir 500 gigabytes en un espacio del disco H que apenas tiene, vamos a ver el disco H cuánto tiene de almacenamiento, ¿sí? Apenas 24.2 gigabytes libres. Entonces es imposible, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Perfecto, entonces eso como prioridad. Ahora, lo que sí vamos a ver en este momento es adquirir la memoria RAM, considerada como una de los archivos o de las evidencias de alta volatilidad. Para ello ya no utilizamos la opción de crear una imagen de disco, sino que lo que tenemos que utilizar justamente es la herramienta de capturar memoria RAM. Vamos a hacer en este momento un volcado de memoria RAM. ¿Sí? Perfecto. La herramienta es bien sencilla. ¿Hacia dónde vamos? Pues simplemente voy a buscar hacia dónde quiero realizar el volcado. Y va a ser acá. Voy a ingresar dentro de este mismo pendrive. Voy a crear una partición, una carpeta. Y aquí voy a agregar el nombre de prueba. ¿Sí? Dentro de esta carpeta vamos a analizar. Si quiero dejarle por defecto este nombre que se encuentra aquí, lo puedo dejar. O simplemente puedo renombrar. Por ejemplo, la evidencia es de la PC 05. Recordemos, muy importante. Esta herramienta, el FTK, adicionalmente realizar la extracción de la memoria RAM, también nos da la posibilidad de incluir el archivo de alta volatilidad. En este caso, el más importante, el pagefile.sys. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué es importante. Pero en este preciso momento no quiero incluir, porque eso lo vamos a hacer manualmente. Solamente quiero la memoria RAM. Bueno, adicionalmente a ello no quiero generar ningún archivo AD1, ¿sí? Sino que solamente utilizar el principal. Eso es todo. Seleccionar hacia dónde vamos a copiar la memoria RAM, el volcado de memoria RAM, el nombre de la memoria RAM dejándole con la misma extensión .mem. Si queremos activar la copia automática del pagefile.sys, en mi caso no quiero, y simplemente capturar la memoria RAM. Perfecto. En este preciso instante se está capturando la memoria RAM. Mientras sucede eso, les voy a explicar qué tenemos en la memoria RAM. De pronto, algunos de los asistentes que se encuentran en este proceso, en este momento, se preguntarán, pero la memoria RAM se supone que solamente da velocidad de carga al sistema operativo. Nos da más velocidad si estamos jugando. Nos da más velocidad si de pronto estamos viendo videos.
o nos da más velocidad para conectarnos a Internet. Ese es supuestamente lo que nosotros tenemos en mente. No es así. Del todo. ¿Nos da velocidad? No, no en sí, pero sí nos da la posibilidad de que el computador, específicamente el sistema operativo, sea un poco más ligero al momento que se ejecutan ciertos programas, tanto en primer plano como en segundo plano. Por tanto, la memoria RAM lo que hace simplemente es reservar un espacio para que todos los procesos de ese programa se ejecuten y no tengamos la necesidad de estar a cada rato abriendo el programa o ejecutando el proceso, porque eso se tardaría muchísimo. Un simple ejemplo. Cuando ustedes abren Word, en la primera carga se tarda, qué sé yo, 2, 3, 5 segundos. Pero si ustedes no cierran Word y simplemente minimizan, y después de 1 hora, 2 horas, 3 horas, vuelven otra vez a maximizar la ventana, ¿cuánto se tarda? Milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque ese proceso en primero y posteriormente en segundo plano se almacenó dentro de la memoria RAM. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos nuevamente que levantar desde cero los procesos y que esto se tarde en 4, 5 o 10 segundos. ¿Qué tal si de pronto nuestro disco duro está ya defectuoso? Se van a tardar de pronto 1 hora en ejecutarse el Word o cualquier programa. Entonces, para ello justamente es la memoria RAM. Adicionalmente a ello, ¿qué tenemos en la memoria RAM? Absolutamente todo lo que nosotros tipeamos, todo lo que nosotros escribimos, el historial de Internet, es decir, absolutamente todo. A ver, ¿qué quiero decir con todo? Si, por ejemplo, ustedes ingresaron a través de sus credenciales de acceso a una página web, ¿será que podemos encontrar en la memoria RAM esas credenciales de acceso? Una interrogante. Mientras tanto, hay alguna pregunta que se me pasó. Estimada Lucy, ¿puede indicarme aquella pregunta, por favor? Claro, la anterior fue si es que se puede hacer una partición y cuando se instala el Windows en la memoria RAM es donde se carga primero. Son los últimos comentarios. A ver, se puede hacer una partición, pero ¿dónde? ¿En la pendrive? O, bueno, el disco duro de un computador se puede hacer varias particiones, como ustedes saben, y se puede instalar diferentes sistemas operativos. Ahora, si hablamos de pronto de una herramienta externa, ¿podemos hacer una partición? Claro que sí. Normalmente, ¿qué es lo que se acostumbra a llevar? Y bueno, permítanme un momentito, les muestro lo siguiente. Aquí yo tengo un disco duro externo de alta capacidad. ¿Sí? Este disco externo es en M2 y adicionalmente a ello, este es, como yo siempre digo, mi caballo de batalla a través de la cual yo procedo justamente a realizar la adquisición de la información. Este es un disco duro externo. Y al mismo tiempo, aquí también tengo todas las herramientas que están en la pendrive. También lo tengo acá. Pero ese de aquí es justamente de 240 gigas. Como ustedes saben, una pendrive, al momento que se formatea, solamente reconoce 128 gigas. No puede reconocer nada más. Lo mismo en un disco duro externo. Si ustedes tienen un disco duro externo de 4 terabytes y quieren generar una herramienta booteable, como este caso, ¿es posible? Claro que sí. Pero solamente va a reconocer 128 gigas. El resto de partición, perdón, el resto de espacio que no se va a reconocer, se puede generar una partición y en esa partición almacenar todas las evidencias que ustedes están adquiriendo. Entonces, ¿se puede hacer eso? Claro que sí se puede. Aquí tengo eso. Tengo una partición donde se encuentran todas las herramientas y adicionalmente a ello, la otra partición más grande donde está el lugar adecuado para cada una de las evidencias que yo tengo que adquirir. Y les voy a demostrar en este preciso instante. ¿Sí? Bueno, esperemos a que se cargue. Se tarda un poquitito porque la pendrive está ya un poco saturada. Voy a instalar en este preciso instante
Oh, perdón, no es esta. Esta herramienta que tengo y les voy a demostrar a que sí se puede realizar. Una herramienta con diferentes particiones. Perfecto, acá tengo. Y fíjense, la primera partición, donde tengo todas mis herramientas, la compilación de todas las herramientas, y la segunda partición, pues justamente donde en este momento se encuentra en blanco, donde almaceno cada una de las evidencias digitales adquiridas. ¿Qué capacidad tiene este disco? Pues bueno, justamente aquí tienen 173 gigabytes que están en blanco y la otra que tiene, a ver, no es esta de acá, es esta de acá, ¿sí? Que tiene 68, sí, prácticamente, de 65 gigas y el resto que es para el espacio para la adquisición. ¿Sí? Entonces, aquí tengo justamente esta herramienta. Por tanto, podemos nuevamente a la consulta, podemos generar una partición, dos particiones, tres particiones, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Qué herramientas utilizamos? Pues justamente eso vamos a ver dentro del diploma. ¿Todo es posible? Claro que sí. Perfecto. Sigamos esperando, por favor. Eso va a ser más rápido cuando utilizamos alguna herramienta, una pendrive, perdón, que sea versión 3, por ejemplo, de alta velocidad. Y de igual manera, si los pendrive del equipo no son en versión 2, versión 1, por ejemplo, ¿no? Entonces eso difiere bastante. Muy bien, mientras se adquiere la información de la memoria RAM, voy a indicar lo siguiente. En la herramienta que ustedes observaron al inicio, donde se está almacenando toda la información, dentro de la carpeta que habíamos agregado, era prueba, aquí se está almacenando la información, fíjense ustedes, ¿sí? Aquí vamos también nosotros a grabar los archivos de alta volatilidad, a más de la memoria RAM, claro está. ¿Cuáles son esos archivos de alta volatilidad? Los siguientes. Recuerden que dentro del Access FTK también nos indicaban que se puede copiar ciertos archivos que están protegidos por el sistema. ¿Y dónde se encuentran esos archivos? Pues justamente en el disco local C, dentro de usuarios, dentro de Windows. Aquí se encuentran los archivos protegidos por el sistema. Y están justamente acá. ¿Cuáles son aquellos archivos? Ya les indico en este preciso momento. Voy a dirigirme al disco local C. ¿Okay? Si yo digito simplemente dir, como ustedes se pueden fijar, se encuentra la misma información que tengo acá, de manera gráfica. Archivos de programa de 64 bits, de 32 bits, otra carpeta de acceso directo, usuarios, Windows y algunos otros archivos. Es lo mismo que se encuentra acá. Pero si de pronto yo digito dir/a, ahora sí puedo observar la información que se considera de alta volatilidad y es muy importante que también debamos adquirir. ¿Esto para qué? En el caso, por ejemplo, que queramos realizar alguna investigación relacionada con robo de datos, robo de credenciales de acceso, o de pronto estamos realizando algún tipo de análisis malware, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que procedemos nosotros a recuperar? Los siguientes archivos. Perdón. Esta carpeta de reciclaje. Lo que nosotros tenemos en pantalla, en el escritorio, perdón, la papelera de reciclaje, pues simplemente ese es el contenedor que dirige todo a esta carpeta. Entonces, esta carpeta también es importante. Dependiendo del caso, se debería también adquirir. Pero normalmente, ¿cuáles son aquellos archivos muy importantes que se tienen que recuperar?
y son considerados de alta volatilidad es el Iber File, el Page File y también tenemos el Swap File. ¿Qué contiene cada uno de esos archivos? En algunos equipos de pronto no están activos. Por ejemplo, el el Iber File no puede estar activo, dependiendo si en el sistema operativo se encuentra activo por defecto. ¿Qué tiene el Iber File? Si hablamos de Iber, como que más o menos se nos viene a la mente es de hibernación. Perfecto, así es. El Iber File entra en funcionamiento y en este caso tiene 3 GB, imagínense, del Iber File, que se activa solamente cuando el computador entra en un estado de suspensión, de hibernación. Cuando empieza a hibernar, temporalmente se apaga el procesamiento del disco duro, el procesamiento de la memoria, se apaga el monitor y entra en un estado de recesión. Esto para que no consuma energía eléctrica. En un computador de escritorio. Si hablamos de un computador portátil, cuando entra en un estado de hibernación es cuando de pronto nosotros cerramos sin apagar el computador. ¿Qué sucede cuando volvemos a abrir? Vuelve otra vez a cargarse las ventanas y todos los demás programas que han estado abiertos en el último cierre. Entonces, todo ese tipo de procesos se almacenan temporalmente aquí, en el Iber File. Por tanto, ¿es necesario adquirir esto? Claro que sí. ¿Qué podemos encontrar? Muchísimas cosas. ¿Sí? Vamos con el siguiente, con el page file. Ese es un archivo de paginación. Podríamos decir que es algo semejante a la partición swap que tenemos en Linux. Aquellos que de pronto sean informáticos y ya han instalado Linux, saben que la partición swap nos da la factibilidad de tener una partición secundaria de ayuda a la memoria RAM. Esta nos va a permitir dualizar para que todo el procesamiento del sistema operativo residente en Linux no se haga muy pesado y que todos los procesos sean rápidos. Es por ello el éxito de Linux. No es como Windows, que mientras más memoria RAM es más libre, es más, en este caso, más liviano. El equipo ideal con Windows sería aquel que tiene un disco sólido y adicionalmente a ello una memoria RAM dinámica. ¿Qué quiero decir con una memoria RAM dinámica? Aquella que automáticamente vaya aumentando de capacidad sin que nosotros tengamos que ir cambiando de memoria RAM física. Ese sería el éxito. Porque con Windows, una memoria de 8 GB, de aquí, qué sé yo, unas 3, 4 horas, va a quedar insuficiente. Si juegan ustedes, por ejemplo, y tienen 32 GB en RAM, si generan o están 3, 4 programas de juegos abiertos a la vez, esas 32 GB en RAM se van a ver insuficientes. Va a llegar a un quinto juego de que ya no va a correr. ¿Por qué? Porque la memoria RAM no va a funcionar. Entonces, si en algún momento de la vida, en el futuro, por ahí aparecen las memorias RAM dinámicas, sería el éxito. Ahí sí Windows va a funcionar al 100%, porque si ya no alcanzó los 8 GB, automáticamente se va a duplicar a 16. Y después a 32, después a 64 y 128, ¿no? Eso sería el éxito. Claro que ahorita es simplemente una divagación, pero vuelvo a ratificar, en el futuro podría inventarse, quién sabe. En definitiva, el page file es como la memoria virtual que se asigna a la memoria RAM. Aquí en el page file vamos a encontrar algo semejante a lo que tenemos en la memoria RAM. Es decir, programas o procesos en segundo plano. Vamos a encontrar también aquí algunas claves de acceso, algunos programas abiertos, algunos archivos. Es decir, lo mismo que tenemos en la memoria RAM vamos a encontrar en la page file. Por tanto, ¿es importante? Claro que sí. Y por último, también tenemos el swap file. Este swap file, que en este caso apenas es de 16 megas, es de igual manera una copia de lo que encontramos en Linux. De hecho, Windows ha copiado el sistema de partición de Linux para que pueda, ser más específico y sea un poco más estable el sistema operativo. Si hablamos del swap file, pues de igual manera aquí vamos a encontrar cierto tipo de archivos que han sido rezagados tanto de la memoria RAM como también del page file. Entonces ahí se va a almacenar cierta información. Por tanto, si de pronto, por obvias circunstancias, nosotros sufrimos un bajón de energía, por ejemplo, y se apagó el computador o se reinició el computador,
se habrán dado cuenta que en algunas ocasiones se recupera la información. Entonces, esa información vamos a tener, perdón, posiblemente rastros en la memoria RAM, también en la page file o en su defecto en la swap file. Entonces, ahí es donde entra en funcionamiento. Entonces, ¿esos archivos son necesarios? Claro que sí. Pero ahora, ¿cómo puedo extraer esta información? ¿Será sencillo copiar y pegar? Pues no, no podemos copiar y pegar. Simplemente porque son archivos que están en ejecución. Y como ustedes saben, dentro de Windows, cuando un archivo está en ejecución, no podemos copiar. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que apago el computador para después de apagado copiar? No, para nada. Si hablamos de archivos de alta volatilidad, ¿qué quiere decir con ello? Que si se apaga el computador, el contenido de esos archivos, el contenido de la memoria RAM, automáticamente se va a hacer. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder copiar? Para ello, justamente utilizamos también este mismo programa, ¿sí? El Access FTK, uno de los tantos. ¿Existen otros programas? Claro que sí, pero normalmente, ¿para qué tener tantas herramientas si podemos optimizar en una sola? Es lo que vamos a ver después de unos minutos cuando finalice de extraerse la memoria RAM. ¿Sí? Ah, no, de hecho ya finalizó la extracción de la memoria RAM. Mil disculpas, ¿sí? Tenemos ya adquirida la memoria RAM. Veamos si es cierto. ¿Sí? Tengo dentro de esta memoria, acá, ¿cuál es el peso de esa memoria RAM? 9 gigas para ser más específico, ¿sí? Aquí está. Hemos extraído la memoria RAM. ¿Cuál es el siguiente proceso a extraer? Pues justamente los archivos de alta volatilidad que se encuentran en el disco C. ¿Qué es lo que tengo que hacer para extraer? Pues simplemente utilizar el mismo programa. Y para ello, recuerden esta opción, agregar evidencia. ¿Qué evidencia voy a agregar? Voy a agregar justamente de un disco lógico, no de un disco físico, sino un disco lógico, es decir, de una partición. Perfecto. ¿De qué partición? De la partición C. Aquí tengo varias particiones, quiero justamente la partición C. Y listo. En este preciso momento se ha realizado ya el montaje de todo lo que tenemos en la partición C y voy a desplazar en este preciso instante toda la información que tiene ese disco C. A la vez, como ustedes se habrán dado cuenta, se ha desplegado varios códigos binarios, pues justamente este es el carving de datos como nosotros lo llamamos. A través de estos códigos podemos encontrar información. Ese es el análisis de datos que se realiza dentro del proceso de investigación o del peritaje informático. Analizar los datos que tenemos acá. Pero como muchos de esos códigos nosotros no entendemos, ahí es donde entra en funcionamiento el programita que anteriormente les dije que es para el análisis forense y es gratuito. ¿Cómo se llama? Pues justamente se llama Autopsy. Muy bien, vamos a continuar. Tengo acá dentro del root toda la información. Y entre ellos, como ustedes se pueden fijar, podemos encontrar ya los archivos, Iberfile, Pagefile y el Swapfile. ¿Qué hago para copiar? Pues simplemente secundario del mouse, exportar archivos. ¿Dónde voy a exportar el archivo? Pues simplemente en el disco G, perdón, no es de aquí, es en el disco H, en la carpeta que yo generé anteriormente denominado prueba. Acepto y en este preciso instante se está copiando el archivo de paginación, el archivo Iberfile, perdón, el archivo de Iberfile y posteriormente voy a copiar el archivo de paginación. Entonces, de esa manera estamos copiando esos archivos considerados de alta volatilidad y que están protegidos por el sistema. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Pues simplemente adquiriendo la información. Eso es lo que nos decía ayer la RFC 3227. Adquirir la información y posterior almacenamiento. Pero para poder nosotros almacenar información, debemos cumplir con una cadena de custodia. Y dentro de la cadena de custodia justamente se encuentran los hashes. Es decir, que tenemos que obligatoriamente generar el hash para que sea posteriormente trasladado hacia el almacén y que ese hash nos permita comprobar en cualquier momento de la investigación que ese archivo que está siendo investigado no ha sufrido ningún tipo de cambio o alteración. Recuerden eso, es muy importante. Muy bien, vamos a esperar un momentito a que finalice este archivo. Recuerden que tiene 3 GB de almacenamiento.
test.test, para ser más específico, ¿sí? Y mientras se copia, por favor, alguna consulta, alguna pregunta que haya entre los asistentes, es momento de que podamos irlas despejando. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si tiene alguien alguna duda, puede escribirla directamente en el chat y les ayudamos. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, no vamos a adquirir los otros archivos, porque se van a tardar un poco. Y lo que vamos a proceder a realizar es simplemente el análisis. Pero antes del análisis vamos a sacar los hashes de los dos archivos que acabamos de copiar, ¿sí? Muy bien. Existía alguna Ricardo, pregunta de Fernando, ¿no? sí tenemos una pregunta. Dice, ¿con qué herramienta se desglosa el Everfile y los archivos del pagefile.sys y del slab.file? Siempre tienen el mismo peso. Por el momento esas, y de ahí hay una más también. Bien, ¿qué herramienta utilizamos para poder ver la información? Justamente el que tenemos en pantalla, ¿sí? El FTK. También podemos utilizar, les recuerdo, ¿sí? La herramienta más importante para el análisis de todo lo que hemos encontrado es el Autopsy. Entonces, en el Autopsy también podemos abrir el archivo. Pero si no queremos algo muy pesado, pues lo podemos hacer inclusive con algún archivo, con algún programa como, por ejemplo, el WinX. Pero con el WinX, como también con el Access FTK, vamos a encontrar información como se encuentra en este momento acá, a través de códigos. Y lo que tenemos que hacer es buscar la información dentro de aquellos códigos. Eso es lo que vamos a ver en este preciso momento. Ahora, existen otros archivos como por ejemplo el user.dat que contiene normalmente todos aquellos accesos, modificaciones, escrituras que tenemos en los registros del sistema. Esos archivos también son considerados de alta volatilidad. Para esos archivos tenemos programas que nos dan la factibilidad de leer registros completos sin tener que realizar lo que estoy haciendo yo en este momento. Para ello, por ejemplo, utilizamos el iFile que se encuentra acá. Adicionalmente a ello tenemos otros programas que ya les voy a indicar que se encuentran justamente en el escritorio. Solamente quiero que finalice esto para poder minimizar e indicarles cuál es la herramienta. No, antes de que finalice eso, permítame un momento. Les voy a indicar cuál es aquella herramienta que nos permite utilizar. Es justamente esta. ¿Sí? Esta herramienta que es gratuita, nos da la posibilidad de leer archivos como por ejemplo el NT-User y poder visualizar cada uno de los registros a los cuales afectó ese usuario. ¿Cuáles son esos archivos? Los que se encuentran acá. Recuerden, esos también son archivos muy importantes que tienen que ser adquiridos dentro de usuarios, dentro de user, dentro del usuario que yo quiero realizar justamente la adquisición, tengo este, el NT user. Entonces, este archivo, pero no el punto, el copy que tengo acá, sino el verdadero archivo que lo voy a listar en este preciso momento, son los que tendríamos que adquirir. Este, perdón, este archivo, que pesa 8 megas en este caso. El ntuser.dat es importante ya que este contiene todos los archivos, los registros, perdón, los que se abrieron, los que se leyeron, los que se escribieron, se sobreescribieron y todo lo demás. Entonces, es por ello que es muy importante. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues imagínense, aquí vamos a poder inclusive encontrar algunos registros de entrada, de ingreso, perdón, de los pendrive y todo ese tipo de cosas. ¿Qué programas se abrieron? ¿Qué programas se cerraron? ¿Qué archivos se pudieron almacenar y todo lo demás? Aquí, en el ntuser.dat. Entonces, ¿con qué programa leemos el ntuser.dat? Justamente con el MITEL.
que es un archivo, un programa gratuito. Muy bien, me parece que ya tenemos en este preciso momento copiado. Sí, así es. Se ha copiado el archivo. Vamos a ver si es cierto. Pues vamos acá a pruebas y acá yo tengo justamente el iberfile.sys. ¿Se ha copiado? Sí se ha copiado. Tenemos los 3 gigas. ¿Puedo ver la información que tiene cualquiera de los archivos? Claro que sí. Pero yo quiero ver en este momento y hacer un análisis del archivo que tengo en este momento acá, de la captura de la memoria RAM. Pero antes de aquello, uno de los pasos fundamentales es que debemos nosotros realizar, asegurar las evidencias. ¿Y cómo nosotros aseguramos las evidencias? Justamente con el hash. En este momento voy a utilizar el hash myfile. Este archivo nos va a dar la posibilidad, este programa, perdón, nos va a dar la posibilidad de generar los hashes. En este caso, yo quiero solamente agregar los siguientes archivos. Está acá dentro de prueba. Quiero este archivo de acá y automáticamente me va a calcular el hash. En este momento se está tardando un poquitito. ¿Por qué? Porque son 8.9 gigabytes. ¿Y cómo se genera el hash? Pues justamente es un cálculo matemático, ¿sí?, que se genera en torno al contenido que tiene el archivo. Entonces, por eso se tarda. Adicionalmente a ello, se tarda un poco porque también estoy utilizando un programa que es un poco pesado. Sí, recién va al 9%, al 10%. Esperemos a que finalice para que ustedes puedan ver el caso. ¿Sí? Les decía, estoy utilizando un programa que me imagino algunos que son informáticos han utilizado. Es el RStudio, ya que estoy realizando la adquisición de información de un disco duro que llegó a un punto de eliminar la tabla de partición. Sí, entonces estoy utilizando este programa y de hecho me parece que ya finalizó. No, no ha finalizado todavía. Aún continúa, ¿sí?, copiándose. Entonces, este me va a permitir recuperar información. Son diferentes herramientas que uno tiene que utilizar, ¿no? Muy bien, está el 22%, 23%. Bueno, mientras finaliza esto de acá, voy a hacer es una pequeña prueba. ¿Sí? Una pequeña prueba que ustedes se van a fijar, que es muy importante. Cuando nosotros generamos un archivo, ese archivo tiene lo siguiente. Este va a ser prueba, así se va a llamar este archivo. Dentro de este archivo voy a agregar un nombre, mi nombre. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a guardar ese archivo y listo. Imaginémonos que este de aquí es un archivo muy importante, es la evidencia digital. Esta evidencia digital voy a generar en este momento un hash. Aquí está el programita. Y fíjense en lo que va a suceder. Aquí está. ¿Sí? Se generó rápido el hash. Muy bien, voy a generar otro archivo solamente para que podamos verificar. Voy a copiar en MD5, que no es muy extenso. Fíjense, aquí está el hash en MD5. Recuerden, el hash es muy importante en todas las evidencias. Muy bien, ahora fíjense algo muy importante. Este archivo se generó y tiene una marca de tiempo. Se ha generado en esta fecha, a esta hora, etcétera, etcétera y todo demás. Esta fecha de tiempo o esta línea de tiempo se genera o se puede analizar si en algún momento fue modificado y todo lo demás. Eso se lo hace directamente con el Autopsy. Pero algo muy importante. Yo en este momento voy a abrir el archivo y voy a rectificar. ¿Qué es lo que rectifiqué? La S, ¿verdad? Solamente la S. Veamos qué sucede.
A ver, permítame un momento. Muy bien. Solamente en, en una corrección. Es el mismo hash que anteriormente teníamos. Como ustedes pueden verificar y fijarse, no es el mismo hash. Pero a ver, ¿qué pasó? Lo único que hice es corregir el archivo porque el apellido Serrano estaba con minúscula. Le agregué solamente la mayúscula. Y listo, nada más. Pero ese archivo original fue modificado, fue adulterado, ¿sí o no? Sí. Entonces, el hash lo que hace es verificar si el archivo en algún momento de la investigación, de la cadena de custodia, del análisis, sufrió algún tipo de adulteración. Si al finalizar la investigación el hash inicial no coincide con el hash final, pues definitivamente tenemos que iniciar desde cero, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque en algún momento algo sucedió, algo se modificó. Y si aún así, después de que nosotros hemos visto que se ha modificado, presentamos las evidencias, el informe técnico o el informe ejecutivo al juez o al fiscal, pues nos estamos ahorcando nosotros. Simplemente porque ya no coinciden y estamos cayendo en el fraude procesal. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan verificar y saber para qué sirve un hash. ¿Sí? Y muy bien, listo. Acá entonces ya tenemos el hash de este archivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a grabar todos los hashes y voy a hacerlo directamente dentro, recuerden, ¿no? No tiene que ser dentro del mismo equipo que está siendo investigado, sino fuera de él. Voy a agregarle con el nombre de hash y listo. He generado el hash. Entonces, ahora sí tengo este archivo. Y aquí se encuentra el hash de esta evidencia digital. De esa evidencia digital. Entonces, aquí se encuentra el nombre de la evidencia digital, pc05.mem, el hash en MD5, en SHA1, en CRC32, en 256, 502, etcétera, etcétera, y todo lo demás. ¿Sí? En qué dispositivo se almacenó, a qué hora inició, a qué hora finalizó y así sucesivamente, ¿no? Entonces es muy importante el hash. Ahora, para no cansarles mucho y para finalizar este pequeño taller, tenemos ya la información acá. Esta es la captura de la memoria RAM y lo que yo necesito en este preciso instante es analizar esa memoria RAM. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Con qué programa? Pues justamente con el mismo FTK que encuentro yo acá. Veamos si es cierto. No quiero esta información que está acá. Voy a montar otra evidencia. ¿Sí? En este caso va a ser una carpeta o un archivo de manera directa. Me voy al siguiente. ¿Dónde se encuentra esa carpeta o archivo? Está dentro del pendrive, dentro de la carpeta prueba. ¿Sí? Es aquí donde se encuentra el archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Pues justamente este de acá. Con solamente dar un clic, automáticamente ya encontramos la información en pantalla. Ahora, ¿cómo interpretamos o qué hacemos en este caso? Esa es la gran pregunta. Y el trabajo, el verdadero trabajo del perito informático, del forense informático, del perito en criminología, ¿sí? En criminalística, perdón, analizar los datos según el pedido del juez. Pero ahora, como no tenemos nada, ningún pedido de antemano en esta práctica, yo puedo ver un sinnúmero de cuestiones. Por ejemplo, fíjense acá, ¿sí? Está un sinnúmero de datos que yo puedo leerlos. Un simple ejemplo. Quiero verificar si este usuario se ingresó, por ejemplo, a YouTube, imaginemos, o se ingresó posiblemente a Facebook. Entonces, para ello, justamente debemos nosotros realizar una búsqueda. Veamos de qué manera podemos buscar.
Listo. Voy a buscar mediante palabras específicas. Quiero saber si esta persona se ingresó a Facebook. Veamos. Y aquí está. Se ha ingresado a este Facebook. Si yo copio todo esto y pego en el navegador, ¿podremos ver la información? Claro que sí. Veamos si es cierto. Voy a ver. Ah, perdón. Aquí está. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Vamos a ver. Ah, qué bárbaro. Ha sido una sanduchera. ¿De qué perfil? Aquí se encuentra el perfil. ¿Sí? Fíjense. Vamos a seguir buscando. Quiero ver si adicionalmente a ese perfil seguía ingresándose. Sí, tenemos aquí otros más. Veamos, aquí tenemos otros más. Veamos, acá hay otras incidencias. Y así sucesivamente. Es decir, que si yo tengo un indicio de qué es lo que estoy buscando, ¿puedo encontrar? Claro que sí, claro que puedo encontrar. Otro ejemplo. Quiero ver si de pronto esta persona eh, realizó algún tipo de envío de correo electrónico. No sé qué correo electrónico. Vamos a ver algo que sea relacionado a Gmail, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto, vamos a ver. Acá tengo un correo electrónico que dice report@gmail.com. Se ha enviado información a este correo, o en su defecto se leyó este correo, o en su defecto se encontró en alguna búsqueda a través de Google, de pronto a través de Facebook y totalmente, ¿no? Entonces, todo esto tenemos nosotros que analizar. ¿Tenemos una incidencia? Claro que sí. Vamos a ver otra. Acá tenemos otra más. Dice que se ha leído un correo electrónico que dice reminja 2005@gmail.com. Vamos a leer otra más. Acá tengo otro correo electrónico que es ingresado, capen.group@gmail.com. ¿Sí? Vamos a seguir viendo más información. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir en este preciso instante? Que toda la información que yo tengo en la memoria RAM, ¿sí? No simplemente es para acelerar los juegos o acelerar los videos. La memoria RAM almacena todo lo que nosotros vamos tipeando, todo lo que vamos navegando, todo lo que vamos, en pocas palabras, realizando en esa sesión de trabajo. Por tanto, ¿podemos encontrar información allí? Claro que sí, información muy importante. Y es por ello que se considera un archivo de alta volatilidad. Porque si se apaga este equipo, se borra la memoria RAM y por ende se borra la información más preciada que nosotros podemos encontrar. ¿Existen técnicas para poder buscar? Claro que sí. Sin número de técnicas, como también algunas palabras claves que se utilizan para que pueda ser más específica la búsqueda. ¿Sí? Y todo eso, vuelvo a rectificar, no se lo puede hacer en un taller como el que hemos visto en este momento, sino que necesitamos un poco más de tiempo. ¿Y qué momento más preciso para indicarles que en el diplomado que vamos a iniciar la siguiente semana, pues justamente vamos a ver todo ello? El, de principio a fin, todo el proceso desde la información, desde la investigación previa, perdón, hasta la investigación final. No es simplemente llegar a la escena del crimen, tomar la fotografía, adquirir la información, empaquetar, embalar la cadena de custodia y enviar a la gente fiscal o a la gente policial. Se tiene que cumplir diferentes aspectos, se tiene que cumplir diferentes procedimientos, porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos dentro de la escena del crimen, ¿sí?, va a servir como elemento para que algún abogado pilas nos eche la culpa. En definitiva, existe un principio de Locke, que es el principio de intercambio, en el que dice que todo lo que nosotros, ¿sí?, bueno, si estamos dentro de una escena del crimen, dejamos algo de nosotros en la escena y nos llevamos algo de la escena. Y es verdad, entonces es lo que justamente nosotros tenemos que evitar. Para todo ello, las técnicas que tenemos que emplear para cualquier pericia informática, investigación forense, análisis de malware y todo lo demás
vamos a ver en el diplomado, que vuelvo a rectificar, se inicia la siguiente semana. ¿Sí? ¿Tenemos alguna consulta, alguna pregunta? Vuelvo a ratificar, por cuestiones de tiempo no vamos a avanzar más. Espero que esta pequeña práctica haya servido y simplemente levantarles los ánimos a que se pueden inscribir y analizar mucho más. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de pronto, por favor? Genial, Ricardo. Sí, tenemos algunas preguntitas. ¿El código hash garantiza la integridad total de la información independiente de si la evidencia no fue tratada adecuadamente? A ver, el código hash, recuerden, lo que protege simplemente es el dato digital o la evidencia digital. Esa protege para que haya o exista una inviolabilidad de su contenido. No quiere decir que ese hash le va a permitir de pronto a la gente o al perito realizar una buena práctica. No, no. Simplemente eso lo que nos da, perdón, nos indica es de que el archivo, esa evidencia digital, no ha sido adulterada. Si no está bien hecha la pericia y lo que encontremos dentro de la información y no concuerde, eso ya prácticamente es, en cierto sentido, ignorancia del perito porque no sabe qué es lo que tiene que hacer o falta de conocimiento del mismo. Eso ya es un punto totalmente aparte. Pero algo muy importante, si de pronto a nosotros nos traen como peritos, todos nosotros somos peritos, y nos traen un archivo para que podamos nosotros realizar la investigación, el análisis propio de ese archivo, y nos traen con un hash, como el que yo tengo acá, ¿sí? Perdón, el hash, como el que yo tengo acá. Inicialmente me trajeron con este hash, esta evidencia, pero es obvio, yo tengo que simplemente tomar esa evidencia, volver a ejecutar el hash para corroborar que esa evidencia no ha sido adulterada en delante de la persona que me trajo la evidencia, y si el resultado fue este, pues simplemente tengo que decirle, ¿sabe qué? No puedo tomar esa evidencia porque no concuerda con el hash que se encuentra en la cadena de custodia y el hash que yo en este preciso momento acabo de verificar. Entonces, esa evidencia no sirve y ha sido adulterada. Y por ende nosotros perderíamos el tiempo. No debemos aceptar ese tipo de evidencias. Es diferente si nosotros vamos, adquirimos, sacamos el hash, embalamos dentro de un sobre, etcétera, etcétera, tomamos la debida, las precauciones respectivas para que la información se mantenga en su totalidad y adicionalmente ello en la cadena de custodia vamos indicando todos estos puntos. Y después del traslado de esa evidencia hacia el almacén y posterior del almacén hacia nuestro laboratorio, ¿sí? Si en ese proceso, en ese lapso, de pronto, por haber circunstancias, la evidencia fue adulterada, pues de igual manera ya no podríamos nosotros analizar. Pero si se mantiene el mismo hash de principio a fin y durante la investigación, pues quiere decir que sí está hecha bien la pericia, porque no se ha modificado nada. En la estructura, claro está. Si no encontramos los datos por falta de experticia, eso ya es otro punto. Y eso es lo que vamos nosotros a ver, vuelvo a ratificar en el diplomado. Vamos a ver cuál es la experticia respectiva para que podamos encontrar dentro de la evidencia la información que nosotros necesitamos y la elemental para que en el informe técnico y en el informe ejecutivo se pueda representar los datos. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Perfecto. Sí, nos preguntan también si es que qué herramienta se puede usar para realizar una investigación forense para Exchange Server. Bueno, existen diferentes herramientas. Entre algunas de ellas encontramos justamente dentro del Surugi Linux. Dentro de Surugi Linux, permítanme, déjenme ver si de pronto les muestro en este preciso instante, encontramos varias herramientas. Existen muchas, ¿no? Muchas de ellas son de pago. Les recuerdo que esas herramientas de pago normalmente son costosas, pero también encontramos herramientas open source. Y algo muy importante, esas herramientas de pago en su momento fueron open source. Ejemplo, lo que nosotros encontramos dentro de los forenses.
el 70% de herramientas de los forensic son de herramientas libres, que en su momento fueron mejoradas, fueron cambiadas de pronto en su interfaz, fueron empaquetadas y adicionalmente a ello trasladadas a través de una marca, ¿sí? Y listo, tiene ese costo. Por ejemplo, los Forensic, la versión básica nos cuesta $1,200. La licencia anual. No es que yo quiero indicarles que se compre, nada por el estilo. Pero las mismas herramientas que tenemos en el Los Forensic encontramos, por ejemplo, acá dentro de Surugi y son gratuitas. Claro que no en un formato gráfico, sino que a través de todos los códigos, a través de consola, pero que en definitiva hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces sí tenemos varias herramientas. Ya les voy a indicar cuáles herramientas podemos utilizar para lo relacionado con la nube. ¿Sí? Acá tenemos varias herramientas. Mientras se carga, ¿alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, mientras tanto tenemos otra pregunta. Para crear las imágenes de la memoria o el disco duro, ¿es necesario bootear desde la unidad USB con pendrive? Bien, si vamos a adquirir la memoria RAM, recuerden algo muy importante, en la memoria RAM tiene que ser en caliente, porque si reiniciamos el equipo se va a borrar la información de la memoria RAM. Por tanto, tiene que ser en caliente en ese preciso instante. Si es de disco duro, después de que ya hemos extraído toda la información, ahí sí podemos apagar el disco y en frío podemos extraer o hacer un duplicado clon a clon, vida a vida del disco duro. Pero mientras tanto, si es de la memoria RAM y de los archivos volátiles, no debemos apagar para nada. Recordemos lo que ayer vimos en la RFC. No tenemos que apagar el computador mientras no hayamos recopilado o recolectado toda la información considerada de alta volatilidad. Si no hemos recuperado o no hemos adquirido, perdón, información y apagamos, lastimosamente no podemos hacer eso, ¿sí? Vamos a tener que pagar a un juez, perdón, a un abogado para que nos defienda, porque hemos realizado la barbaridad más grande que un perito no debe hacer, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, aquí yo tengo el Surugi Linux. Dentro del Surugi Linux encontramos un sinnúmero de herramientas que nos dan la factibilidad de hacer análisis forense. Entre ellos, análisis forense en la nube. Están varias herramientas que encontramos justamente acá, ¿sí? Entonces, son varias herramientas, ¿sí? Todas ellas son específicamente para consola. Pero que en definitiva, si podemos manejar la consola de Windows, ya podemos manejar la consola de Linux. Y adicionalmente a ello, cada uno de estos frameworks que encontramos acá tienen un tutorial que normalmente a través de GitHub podemos verificar. Entonces, aquí encontramos varias herramientas. Y bueno, este es el Surugi, la herramienta que nosotros utilizamos acá. Tenemos para realizar imágenes, clonación, análisis, para hashes, para montar particiones, para montar imágenes, ¿sí? BitLocker, Cloud, etcétera, etcétera. Fíjense, acá tenemos un sinnúmero de subherramientas para línea del tiempo. Aquí está justamente el Autopsy, que yo les comentaba inicialmente, ¿sí? Realizar análisis de artefactos, tanto de MAC, el boot de arranque, etcétera, etcétera, metadatos, recuperación de datos, análisis de la memoria. Aquí tenemos una herramienta súper importante, que es justamente el Volatility, excelente herramienta, análisis de malware, ¿sí? Recuperación de claves, análisis de los paquetes de red, del Warsha y todo ese tipo de cuestiones, análisis, en este caso, de las imágenes. Normalmente aquí estamos hablando de programas, de problemas que tenemos de enmascaramiento, enmascaración de información dentro de una fotografía. Normalmente esto se le llama, qué viste, se me acaba de ir el nombre, mil disculpas, ¿sí? Bueno, tenemos acá herramientas para poder observar toda la información que tenemos acá, herramientas para móviles, en todas las demás opciones, herramientas OSINT, herramientas de cloud y algunas herramientas virtuales, por ejemplo el Docker, que también es muy importante y lo que está de moda ahora, y algunas otras, ¿sí? En definitiva, además de eso, también para realizar algunas herramientas de criptomonedas, para el análisis forense de estas criptomonedas, ¿sí? En definitiva, información que es muy importante, herramientas que vamos a verlas dentro del diplomado. De hecho, nuestra suite
es justamente, así es, Miguel, muchas gracias, la esteganografía. Eso es lo que se ve justamente con las herramientas que anteriormente vimos. ¿Sí? Entonces, dentro del diplomado vamos a ver todo este tipo de herramientas, cómo utilizarlas, cómo optimizarlas, cómo explotar las evidencias para que podamos al final obtener un informe técnico completo y un informe ejecutivo para que nos puedan entender los jueces y los fiscales de lo que estamos hablando. Y por último, determinar la evidencia y posterior determinar el delito que se ha cometido. Bien, espero que haya sido de su agrado este segundo día de taller. El día de ayer fue de también muy importante información que se editó, ahora fue el complemento adicional. Y bueno, si queremos estar más inmiscuidos dentro del análisis forense informático, los invito a matricularse dentro de nuestro diplomado que inicia la siguiente semana, que tiene una duración de 5 meses, ¿sí? No es un curso de 40 horas, sino es un diplomado completo donde vamos a ver en la extensión del tiempo muchas cosas para que el profesional del área no sea un profesional empírico, sino que un profesional que sepa de principio a fin lo que tiene que hacer. Para mayor información, pues justamente pueden escribirnos a nuestro correo info@ucapem.com o directamente, ¿sí? Pedir información a través del número telefónico que nuestra compañera va a poderles compartir en pantalla. Sí, justamente les dejé por mensaje el número telefónico para poderles ayudar con un poco más de información. Estaré gustosa de ayudarles. Y, y bueno, Ricardo, creo que por este día terminamos. Muchísimas gracias. Esperamos que a todos les haya sido muy útil esta información. Esperamos que se animen de igual manera a nuestro excelente diplomado, que les va a servir de mucho para que sigan creciendo profesionalmente dentro de este ámbito de la informática forense. Así es. Cordialmente invitados. Muchas gracias por su valiosísima participación y los esperamos en el diplomado. Un gusto. Que tengan una buena noche. Hasta pronto. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Hasta pronto.